Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Aquí estamos iniciando la clase número tercera ya de nuestro curso de la historia de la sexualidad de Michel Foucault aquí en Cursa Virtual. La idea de la clase de hoy, tanto esta clase, la tercera como la cuarta, es centrarnos en el volumen segundo de la historia de la sexualidad, titulado El uso de los placeres, y sobre todo estas dos clases en el concepto de afrodisia, de las afrodisia. Ustedes recuerden que en la clase pasada y la anterior vimos el concepto de sexualidad, que para Foucault es clave en el tomo 1, en el volumen 1, donde va a pensar sobre todo la experiencia del hombre de deseo en la modernidad, ¿no? Básicamente en el siglo XIX, si bien es cierto que comienza desde antes, digo el siglo XVII, XVIII, pero sobre todo en el siglo XIX y XX. La idea es, bueno, vemos qué es lo que sucede en el capítulo 2, por qué pasamos de la modernidad a el mundo griego, ¿no? Porque uno diría, bueno, ¿por qué se hace esta suerte de regresión? ¿Por qué Foucault hace esta suerte de regresión? Bueno, eso es lo que vamos a intentar entender en la clase de hoy y también eh, quiero contarles cómo vamos a diseccionar el libro, digo, cómo lo vamos a ver. El libro, acá está el uso de los placeres. El libro tiene 5 capítulos, 6 si sumamos la conclusión. La idea es, vamos a ver, en esta clase vamos a ver la introducción y el capítulo 1, porque hay una cantidad de conceptos metodológicos que son importantes, que tienen que ver con la forma de pensar la cuestión del deseo en el mundo griego. Y para la próxima clase vamos a ver dietética, económica, erótica, así se llaman los 3 capítulos que siguen, y que forman 3 grandes áreas de pensar no solamente la cuestión digamos, de la sexualidad, entre comillas, porque no hay concepto de sexualidad en el mundo griego, esta cuestión de las afrodisias, pero sino más bien de pensar la cuestión moral. En verdad es una reflexión sobre la moralidad. Y el capítulo quinto, que es el verdadero amor y las pequeñas conclusiones finales, ¿no? Esa es la idea. Así que vamos a centrarnos sobre todo en la hipótesis, ¿no? En la hipótesis. Voy a empezar para cambiar, voy a leer ahora lo que es el material de lectura, pero voy a empezar leyendo la introducción, el apartado primero que se llama Modificaciones, donde Foucault hace explícito este cambio, en algún sentido, en el proyecto iniciado en el tomo 1, digamos, ¿no? Eh, Vean lo que dice, ¿no? 1. Modificaciones. La página 7 de mi libro. Dice, mi propósito no era reconstruir la historia de las conductas y prácticas sexuales, según su forma sucesiva, su evolución y su difusión. Tampoco era mi intención analizar las ideas científicas, religiosas, a través de las cuales nos hemos representado tales comportamientos. En principio quería detenerme ante esta noción tan cotidiana, tan reciente de sexualidad, tomar distancia respecto de ella, contornear su evidencia familiar, analizar el contexto teórico y práctico al que está asociada. El propio término de sexualidad apareció tardíamente a principios del siglo XIX, como vimos en la clase pasada. Se trataba, dice en suma, de ver cómo en las sociedades occidentales modernas se había ido conformando una experiencia, por lo que los individuos iban reconociéndose como sujetos de una sexualidad abierta, dominio de conocimiento muy diversos, y articulada con un sistema de reglas y de restricciones. El proyecto era, por lo tanto, el de una historia de la sexualidad como experiencia, ¿no? En este sentido. Si entendemos por experiencia la correlación dentro de una cultura, campos de saber, tipos de normatividad y formas de subjetividad. Hablar de la sexualidad como una experiencia históricamente singular suponía también que pudiéramos disponer de instrumentos susceptibles de analizar, según su carácter propio y según sus correlaciones, los 3 ejes que la constituyen: la formación de los saberes que a ella se refieren, los sistemas de poder que regulan su práctica y las formas según las cuales los individuos pueden y deben reconocerse como sujetos de esa sexualidad. O sea, esas 3 áreas son importantes, se las repito: la formación de saberes, ¿no? Los sistemas de poder y las formas en que los individuos se constituyen como sujetos de esa sexualidad. Leo un poquito más, dice en la página subsiguiente, dice, la experiencia de la sexualidad puede realmente distinguirse como forma histórica singular de la experiencia cristiana de la carne, que esto es lo que veremos después, digo, cuando analicemos el capítulo cuarto. Ambas parecen dominadas por el principio del hombre de deseo. Sea lo que fuere, parecía difícil analizar la formación y la evolución de la experiencia de la sexualidad a partir del siglo XVIII sin hacer
por lo que toca al deseo y al sujeto deseante, un trabajo histórico y crítico, sin emprender pues una genealogía. En suma, para comprender cómo el individuo moderno puede hacer la experiencia de sí mismo como sujeto de una sexualidad, era indispensable despejar antes la forma en que a través de los siglos el hombre occidental se vio llevado a reconocerse como sujeto de deseo. Esto es lo que está planteando Foucault. Es decir, necesariamente había que retroceder en el tiempo, había que ir hasta Grecia, Roma, el cristianismo, que es lo que veremos en los capítulos 2, 3 y 4, para dar cuenta de esta noción. O sea, es extraño, digamos, ¿no? Porque Foucault comenzó pensando en la cuestión de la sexualidad, que es una cuestión moderna, y se dio cuenta que para comprender cabalmente la cuestión de la sexualidad había que emprender un proyecto de genealogía de la sexualidad, es decir, una historización de las diferentes experiencias históricamente fechables, históricamente determinables, de lo que se dio en llamar a la postre sexualidad en la modernidad. Y para eso necesariamente había que partir de Grecia, de las afrodisias, de Roma, también de las afrodisias, y del cristianismo y del concepto de carne, que es lo que estamos haciendo nosotros en esta lectura, ¿no? Entonces, había que dar cuenta de esta historia del hombre de deseo. Y para dar cuenta de esa historia del hombre de deseo, había que retroceder. Comenzamos con la modernidad, pero para comprender la modernidad tenemos que ir al mundo antiguo. No queda otra. Bueno, vamos a empezar entonces con el material de lectura. Después, obviamente, voy a retomar la lectura del libro. Vamos a iniciar así. Entonces dice, lo que tenemos acá es una hipótesis Foucaultiana modificada, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque como vimos en la clase primera, había un proyecto originario que se había comunicado en la contratapa del volumen 1, ese proyecto se modificó por entero, porque Foucault se dio cuenta básicamente que en rigor, más que avanzar, más que ir hacia adelante, tenía que ir hacia atrás para dar cuenta de qué es la sexualidad. La sexualidad entonces, como leímos, es una experiencia histórica singular que determina al individuo moderno como sujeto de deseo. Esto implica responder dos preguntas. Así como en el tomo 1 vimos, también había una pregunta que era ¿por qué decimos con tanta pasión que somos reprimidos? ¿Por qué decimos el decir, el discurso? Y luego esas tres preguntas que hacía Foucault, digamos, ¿no? O esas tres subpreguntas que vimos en la clase pasada. Bueno, acá también tenemos un par de preguntas que estarían disparando el volumen 2. La primera es a través de qué juegos de verdad el hombre se reconoce como sujeto de deseo, juegos de verdad. Y la segunda, por qué el comportamiento sexual es objeto de preocupación moral en la antigüedad. Vale decir, la actividad sexual es un dominio moral que se problematiza y los placeres sexuales son prácticas de sí a ser pensadas desde la Grecia clásica, que es lo que vemos en el tomo 2, el helenismo y Roma, que es lo que veremos en el tomo 3, y el cristianismo, que es lo que veremos en el tomo 4. Esto es muy importante, digamos, ¿por qué el comportamiento sexual es objeto de preocupación moral en la antigüedad? ¿Por qué hay que problematizarlo? ¿Cuáles son los elementos que son centrales para pensar de la cuestión sexual? Y la cuestión sexual, ojo, no de forma aislada, sino inserta una reflexión más integral que tiene que ver con la moral en la antigüedad. Bien, Foucault se servirá de textos prácticos, esto es importante, no de teología dogmática, sino prácticos, para su análisis, es decir, de textos pastorales y de reglas de conducta. En este sentido, ahora les explico por qué estoy hablando de pastoral, porque ustedes me dicen Grecia, pastoral, es cierto que la pastoral es cristiana, pero quiero que entiendan, digamos. En este sentido, su hipótesis se centrará en la no ruptura entre el mundo clásico y el cristianismo respecto de la moral sexual. No hay en la antigüedad una tolerancia y libertad total como se suele plantear. La austeridad sexual en Grecia y Roma era un lujo, algo propio de una élite que cuidaba de sí misma a través de la regulación estricta de la experiencia sexual, alimenticia, de la casa y la familia. Entonces, acá hay una hipótesis que podemos llamar la hipótesis de continuidad pagano-cristiana. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, según Foucault, no hay algo así como una ruptura entre el mundo clásico, el mundo griego, el mundo romano y el cristianismo. Hay una imagen, que es una imagen cliché, y que no está, según lo que plantea Foucault, asentada verdaderamente en fuentes,
que en la antigüedad había una libertad sexual absoluta. La idea esta de que los griegos tenían vínculos homosexuales, que eso lo va a problematizar Foucault, pero tenemos que entenderlo bien en qué sentido. La idea de que había una ruptura respecto, había un cambio fundamental o había una forma de vivir lo que tiene que ver con la sexualidad mucho más libre de lo que vino después con el cristianismo. Es decir, en fin, de que el cristianismo implicó una represión respecto de la antigüedad. Bueno, esto no es así, dice Foucault. Esto no es así, y lo que va a postular es que hay más bien una continuidad entre mundo clásico y cristianismo que una ruptura. No habría una ruptura. ¿Habría, sí, por supuesto, modificaciones? Sí, pero esas modificaciones no implicarían una ruptura tajante. Entonces quiere alejarse de esa hipótesis de un antes y un después con el cristianismo. Bueno, eso no va a ser así para Foucault, ¿no? Sino que habría una austeridad sexual también en Grecia y Roma. Habría una exigencia de austeridad. Ahora, una exigencia de austeridad sostenida en preceptos distintos a los que fueron sostenidos después con el cristianismo. ¿Se entiende? O sea, en el cristianismo va a haber una exigencia de austeridad sexual por otras razones por las cuales se hizo esto en Grecia y en Roma, que ya veremos. A partir de esto tenemos que hacer algunas definiciones terminológicas de algunas nociones que Foucault plantea en el comienzo del volumen 2, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué llamamos moral? ¿A qué llama Foucault moral? Moral podemos definirlo como comportamientos de individuos que se someten a la conducción de un director. Comportamientos de individuos, todo tipo de comportamientos, no sexuales solamente, comportamientos, pero sometidos a la dirección de un director. De un director, un conductor. Y ahí aparece el tema del gobierno. Esto es muy importante, digo, ¿no? El gobierno para Foucault no tiene que ver con el gobierno en términos estatales, sino que tiene que ver con la conducción de conductas, con alguien que conduce mi conducta. ¿Quién conduce la conducta? Bueno, puede ser un filósofo, como en la antigüedad. Esto lo va a ver Foucault sobre todo con los estoicos, los epicúreos, ¿no? Esa figura del filósofo como guía espiritual también. Tiene que ver también, por supuesto, después, tiempo más tarde en el cristianismo, con el pastor, con el poder pastoral, ¿no? Es decir, con el sacerdote, que son aquellos que regulan y conducen conductas de individuos, ¿no? En diferentes sentidos, pero hay esa idea. ¿Qué es lo que se llama sustancia ética? Que es una noción que también Foucault va a trabajar en el volumen 2. Dice, la moral determina la sustancia ética. Esto es la forma en que el individuo se da a sí mismo como materia de su conducta moral. O sea, una moral determina una sustancia ética, esto es la forma en que el individuo se da a sí mismo como materia de su conducta moral. Entonces, la sustancia ética sería algo así como la consecuencia, como el efecto, por así decirlo, de la moral. Es decir, hay una conducción moral y esa conducción moral tiene como resultado, tiene como efecto, una sustancia ética. Es decir, los individuos se dan forma a sí mismos, producto de esa aplicación de la moral. Es decir, hay una moral que determina un comportamiento. Ese comportamiento va a ser regulado por un director, que es quien plantea las pautas de ese comportamiento. La sustancia ética va a ser, como decimos acá, la forma en que el individuo se da a sí mismo como materia de su conducta moral. Es decir, el individuo es materia de la conducta moral. Los comportamientos del individuo son materias de la conducta moral. Bien. Vamos a pasar a las siguientes definiciones. El modo de sujeción. ¿Qué es la noción de modo de sujeción que Foucault también determina en el comienzo del volumen 2? Dice, no hay sujeto moral sin modo de sujeción, sin ascesis, sin ejercicio, ni práctica de sí. El modo de sujeción es el vínculo que el individuo establece con las reglas de conducta. Es decir, de qué manera se vincula el individuo con las reglas de conducta morales que dependen de ese conductor o de ese director. Entonces, el modo de sujeción es de qué manera establecemos vínculos como individuos con esas reglas de conducta. Y esas reglas de conducta implican una ascesis, implican un ejercicio. Ascesis es un término que Foucault va a usar mucho, sobre todo en la década del 80, y no tiene que ver con la ascesis cristiana solamente. Si bien es cierto que hay una ascesis cristiana, también hay una ascesis en el mundo antiguo,
en el mundo helenístico, digamos que veremos también en el tomo 3 sobre todo. Ascesis es ejercicio espiritual, ejercicio físico, que da cuenta de los vínculos que establecemos con la regla de conducta. Y la cuarta definición es la definición de teleología moral, ¿no? La acción no es moral en sí misma, sino inserta en un conjunto, en el conjunto de una conducta general y que tiene una finalidad determinada. Entonces tenemos que ver toda una suerte de encastres, toda una suerte de juego de relaciones entre la sexualidad, o en este caso la safrodicia, la conducta sexual, digamos, inserta en la moral, y a su vez la moral inserta en un código de conducta general que implica una finalidad de la vida. Esto va a ser muy claro en el mundo griego, digamos, cuando veamos los valores morales, ¿no? Vamos a ver que es absolutamente lógico. Si bien nos pueden producir extrañeza, nos pueden producir rechazo, incluso también algunos valores, porque son valores muy masculinistas, muy aristocratizantes, bueno, tienen lógica en un planteamiento macro, digamos, ¿no? Tiene lógica en su finalidad. Bien. Veamos ahora qué es esta palabra afrodisia, que es la palabra que Foucault usa en todo el volumen 2 y también en el volumen 3, digamos, ¿no? ¿Qué es básicamente la afrodisia? Dice, la expresión griega geresis afrodisión, será el punto de partida de Foucault para dar cuenta del pensamiento médico filosófico del mundo griego en relación al cuerpo propio, la esposa, los muchachos, la libertad y la verdad. Hago un punto porque acá ya hay un montón de cosas que tenemos que explicar. Lo primero, ¿no? El pensamiento médico-filosófico. Bueno, van a ver que Foucault da cuenta de textos o toma textos fuentes que son de médicos, Hipócrates y Galeno, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque la reflexión de la sexualidad o de las afrodisia, para ser en un sentido técnico en el mundo griego, tiene que ver sobre todo con un pensamiento no solo filosófico, sino sobre todo de la corporalidad, de la anatomía, de la fisiología, por supuesto bastante rudimentaria todavía, o si uno la compara con lo que sucede hoy día, en aquel momento. Entonces, ahí va a apelar a textos médicos, ¿no? Hay una cuestión, hay un cruce muy interesante entre lo médico y lo prescriptivo, entre lo médico y lo normativo, entre lo médico y lo jurídico y filosófico, digo, que Foucault va a hacer en todos los volúmenes. Ahora, y vean, este pensamiento médico aplicado al cuerpo propio, entonces la reflexión moral y de los placeres sexuales en especial, tiene que ver con el cuerpo propio, pero también vean con qué elementos, con la esposa, el vínculo entre esposos, ese vínculo o esa reflexión con los esposos, entre los esposos, perdón, y de lo doméstico en general, con todo lo que ello implica, el patrimonio, los hijos, los esclavos, va a tener un nombre y ese nombre va a ser económica, ¿no? Es un área de reflexión, un área de saber específico que es el pensamiento económico. De ahí después va a venir, ese va a ser en forma larvado, en forma germinal, lo que después a la postre, en la modernidad, va a ser la economía, ¿no? Que es la reflexión básicamente sobre la realidad contable, sobre la realidad de cuáles son los recursos existentes, etcétera. Bueno, pero el punto de partida, el punto de origen va a ser lo doméstico, es decir, la administración de lo doméstico, la administración del oikos, y eso implica un vínculo entre esposos, eso implica un vínculo con el patrimonio, con los hijos, con los esclavos, con todo lo que esté inmerso en lo doméstico. Entonces, un área de preocupación moral importante es la económica. La segunda, dice, es los muchachos. Bueno, esto también implica, y lo vamos a ver en detalle en la próxima clase, la erótica. Tenemos una económica, una erótica. La erótica es el vínculo amoroso, el vínculo sexoafectivo entre un hombre adulto y un muchacho en Grecia. ¿Cuál era ese vínculo? ¿Cómo se establecía ese vínculo? Era un vínculo muy pautado, muy normativizado, un vínculo que no tenía nada que ver con una visión como libertina. No, nada que ver, digo. Había un vínculo homosexual, que hoy llamaríamos homosexual, pero que en la antigüedad no existía ese concepto de homosexualidad. Había un vínculo sexoafectivo. Bueno, ¿cómo estaba regido? ¿Por qué se daba ese vínculo? ¿Cuáles eran las búsquedas que estaban por detrás de ese vínculo? De eso se encarga la erótica. La libertad y la verdad tienen que ver con la filosofía. Entonces,
que sería un poco el tercer ámbito. Cuando hablo del cuerpo propio, que es el primer punto que yo les mencioné, el cuerpo propio tiene que ver con la dietética, con la alimentación, con el régimen, con el descanso, con el clima. Entonces, como pueden ver, la expresión Génesis Afrodisión tiene como punto de partida, por supuesto, el vínculo o la reflexión sobre los placeres sexuales desde el punto de vista médico-filosófico, pero que podemos disgregar en diferentes áreas específicas de conocimiento, que son la dietética, el vínculo con el cuerpo propio, la económica, el vínculo con lo doméstico y la esposa, la erótica, el vínculo entre muchachos, y la filosofía, que es el vínculo con la libertad y la verdad, que está estrechamente vinculada con la erótica, ¿no? Entonces ahí tienen diferentes áreas, esas áreas van a ser las áreas en las que vamos a pensar la problemática moral en el mundo griego. Vuelvo a este concepto de tafrodicia o veneria, en latín veneria, digamos, ¿no? Se puede traducir como cosas o placeres del amor, como relaciones sexuales, como actos de la carne o como voluptuosidades. Los afrodisias se pueden dividir en dos tipos. Dice Foucault, actos, gestos y contactos que buscan placer, susceptibles de intemperancia o de acolacía, para entrar en el juego del tacto. Estos responden a la siguiente pregunta. ¿Con qué fuerza nos dejamos llevar por los placeres y el deseo? Los problemas para los griegos serán el exceso y la pasividad. Ahora vuelvo a esto. Y B, otro elemento, si bien la actividad sexual es natural, los placeres deben ser jerarquizados y clasificados en estables y fugaces. Los segundos, o sea, los fugaces, la sexualidad, el vino, la mesa, requieren templanza o sofrosine, que es otro término griego clave. La clave será entonces el uso géresis de los placeres de modo adecuado. Entonces, como la forma de pensar estos placeres del amor, o placeres de Afrodita, o actos de la carne, o voluptuosidades, van a implicar dos tipos de elementos, dos tipos de interrogaciones. Primero, esta pregunta, ¿con qué fuerza nos dejamos llevar por los placeres y el deseo? Nos dejamos llevar. Acá la reflexión va a ser en torno a la pasividad o actividad, o al exceso y a la pasividad. Este es el punto central. El punto clave para reflexionar en el mundo griego y también romano, la verdad que esto tiene que ver con toda la antigüedad, es el problema del exceso. Es el problema del exceso y el problema de la pasividad, porque dejarse llevar implica una pasividad. Y el exceso también va a implicar un problema para el mundo griego y el mundo antiguo. Y el punto B, como les decía, básicamente los placeres no son un problema y la actividad sexual es una actividad que es considerada natural. Por lo tanto, no hay ningún problema de índole per se. O sea, no es que per se sea un acto repudiable. No, para nada. Acá sí va a haber una diferencia con el mundo cristiano, que en el mundo cristiano el acto en sí, per se, ya tiene un problema porque implica una mancha de origen, digamos, ¿no? No en el mundo griego, pero sí el problema cuál va a ser. Bueno, ¿qué tipo de placer? ¿Cómo lo jerarquizamos? ¿Qué tipo de jerarquía establecemos? Entre estabilidad y fugacidad. Ahora, los segundos placeres, que son los fugaces, son los más peligrosos porque requieren templanza, requieren sofrosine, esta palabra griega, que es templanza, dominio, ¿no? Entonces, el punto va a ser, como se titula el volumen, el uso. ¿Cómo usamos, cómo hacemos uso de los placeres? Los placeres no son malos en sí para el mundo griego, pero deben ser usados de manera adecuada. Deben ser usados de manera racional. Uno debe no dejarse llevar, uno debe conducir, uno debe ser el que conduce, no ser conducido por los placeres. Ahí sí hay un problema, digamos, ¿no? Bien, veamos entonces este concepto de géresis. ¿Qué es el concepto de géresis? Dijimos que tiene que ver con el uso. Bueno, este concepto responde a la cuestión de cómo tomar el placer de forma debida o de manera debida. Foucault, en su lectura de los griegos, marca 4 nociones que tienen que ver, que se dividen o que vienen un poco del concepto de géresis. El primer elemento es la necesidad, ¿no? Dice, rige las conductas por templanza, con templanza, pero no anula el placer. Es decir,
hacemos las cosas, o usamos las cosas, o damos cuenta de los comportamientos sexuales por cierta necesidad, ¿m? Que no anula el placer, pero que debe ser regido por una necesidad determinada, una necesidad fisiológica, por ejemplo, pero no hay una anulación del placer, pero tienen que ser hechos de manera templada por necesidad. El segundo elemento es el kairos, ¿no? Que es el momento oportuno que determina la práctica de ciertas actividades sexuales en función, por ejemplo, del clima o la alimentación. Es el cuál es el momento oportuno, por ejemplo, para tener relaciones sexuales. Y ese momento responde a qué? Bueno, responde a, supongamos, un tipo de alimentación, si es una alimentación no pesada, si es un tipo de alimentación liviana, responde al tipo de clima, si hace calor, si no hace calor, si es húmedo, si no es húmedo. Bueno, todo eso determina básicamente también el cuerpo en un contexto. ¿Es el momento oportuno para tener un vínculo sexual con tal clima, luego de tal alimentación? Aunque parezcan cosas extrañas o parezcan cosas, no sé, demasiado como detalladas. Bueno, efectivamente el griego pensaba de manera extremadamente detallada todo este tipo de cosas. ¿Mm? Bien, el punto C dice la conveniencia. La templanza de quienes tienen rango y nobleza, o sea que no son ni mujeres, ni esclavos, ni niños en la antigüedad, para ejercer los placeres, vale decir, es una ética antiuniversal. ¿Qué quiere decir Foucault con esto? Bueno, que la ética en el mundo antiguo es antiuniversalista, o sea, solamente es válida para hombres nobles. Estamos hablando de una élite, hombres nobles. Ni mujeres, porque las mujeres tenían un vínculo profundamente asimétrico con los hombres, obviamente tampoco niños o jóvenes, y tampoco esclavos. Se quedaban marginados de este tipo de prácticas. Esto es importante decirlo, ¿no? Entonces, la cuestión de la cresis, cómo tomar el placer de manera debida, depende de la necesidad, el kairos y la conveniencia. ¿Qué tipo de necesidad tengo yo de regir mis conductas de esa manera? ¿Cuál es el momento oportuno para realizar esas conductas? ¿Y qué tipo de conveniencia debo tener para ejercer los placeres? ¿Qué es más conveniente para que yo ejerza mis placeres de manera debida? Bien. Otro concepto importante en este volumen es el concepto de encrateia. ¿Qué quiere decir encrateia? Para sintetizarlo es mandarse a sí mismo. Luchar para moderarse. Luchar para autogobernarse. Dominar nuestras pasiones y deseos. Básicamente es eso. Esto implica 5 elementos. El concepto de encrateia implica 5 elementos. El primer elemento es una agonística o combate espiritual contra con nuestros placeres, ¿no? Es decir, una agonística, un combate espiritual. Eso que está dentro nuestro debe ser gobernado. Uno debe gobernar. Uno debe gobernarse. Uno debe mandarse a sí mismo. El segundo elemento es una agonística con uno mismo. No es lo mismo que el uno. El uno es una agonística con nuestros placeres. El B es con uno mismo. Uno mismo es más que los placeres. Entonces, en primer lugar tenemos que combatir con nuestros placeres y en segundo lugar con uno mismo integralmente. Uno debe autogobernarse, automandarse. El punto C es una temperancia, pero no una supresión de los placeres. No hay que extirparlos, sino dominarlos, moderarlos y no erradicarlos. Es decir, es una temperancia. Esta es la diferencia, por ejemplo, que veremos más adelante con el cristianismo. En el cristianismo sí hay una búsqueda de supresión. Acá no hay una búsqueda de supresión, aunque veremos que también es una búsqueda de supresión prácticamente condenada al fracaso, porque nunca se los puede suprimir totalmente. Pero en el caso de los griegos, que probablemente son mucho más equilibrados en eso, no hay una búsqueda de extirpación, porque por otra parte, como dijimos, no hay nada malo en el placer. Sí hay un elemento de peligro que veremos, sí hay algunos peligros, pero no hay nada malo. Entonces, lo que se busca es dominar, que uno domine, no ser dominado por el placer, uno tiene que dominarlo. No hay que erradicarlo, uno tiene que gobernarlo. ¿Sí? Ese es el punto clave, y esa es la clave de mi punto de vista
de todo el volumen 2, ¿no? Esta reflexión de Foucault sobre el análisis que hacen los griegos sobre la dominancia, sobre el gobierno, sobre los placeres. Bien, el elemento cuarto, el elemento cuarto es la virtud individual de la temperancia a nivel personal. También implica una virtud cívica respecto de la comunidad. Es bien vista por la cosa pública. Esto es central para entender la ética en la antigüedad, central para entender específicamente lo que Foucault está planteando de la génesis afrodisión. Digo, hay un isomorfismo, ese es el término clave para entenderlo, hay un isomorfismo sexual social o sociosexual en los griegos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que hay una suerte de analogía entre el comportamiento público y el comportamiento privado, y específicamente incluso entre el comportamiento sexual o placentero con las cosas de los placeres y el comportamiento público. Quiero decir que para los griegos, si alguien no dominaba sus placeres, si no era capaz de gobernarse, no podía gobernar a los demás. Por lo tanto, su rol en lo público no iba a ser un rol preponderante. Es decir, si en la cosa pública uno no demostraba una integridad o un dominio o una temperancia en la cuestión privada, entonces no tenía demasiada legitimidad, no era respetado o no era considerado una persona noble en ese sentido, ¿no? Entonces hay una asociación entre la temperancia a nivel personal con la cuestión de la virtud cívica. Esto lo vemos también, y lo vamos a ver más adelante en el volumen tercero, con Marco Aurelio, por ejemplo, emperador romano, que todo el tiempo planteaba esto, que uno no podía gobernar al pueblo si no se gobernaba a sí mismo, si no gobernaba sus pasiones, ¿no? Y el punto quinto es el entrenamiento o la ascesis, ¿no? Para luchar por el dominio de sí y lograrlo. La ascesis, ascesis, para los griegos nos constituye como sujetos morales libres. Es decir, ¿cómo nos constituimos como sujetos morales libres? Por medio de una práctica. ¿Sí? ¿Cómo ponemos en práctica esto? O sea, queda claro entonces que la encrateia es mandarse a sí mismo, luchar para moderarse, etc. Y esto implica 5 elementos: un combate con nuestros placeres, un combate con uno mismo, la búsqueda de la temperancia de los placeres, la virtud cívica y la virtud individual tienen que ir juntas, y esto lo logramos por medio de una ascesis o una ascesis. Mediante eso nos constituimos en sujetos libres integrales. La ascesis tiene que ver básicamente con el hábito, con el establecimiento de hábitos, de determinados hábitos y de pautas de conducta. Es decir, hay pautas de conducta determinadas y eso se refuerza por medio de la repetición estilizada de esos hábitos alimenticios, de esos hábitos sexuales. No hay mucho más que eso, digamos, ¿no? De ejercicios físicos también, de entrenamiento físico, por ejemplo, también, de gimnasia. Es decir, todo eso hace al fortalecimiento del carácter, como lo veremos en el mundo antiguo. Y el tercer elemento, o el tercer concepto que voy a trabajar, y ahora vamos a leer un poco el libro, es la noción de libertad y verdad, y específicamente la noción de sofrosine. Dice, la sofrosine llega con el ejercicio, el dominio y la moderación en la práctica de los placeres. Este término sofrosine es un término difícil de traducir. Es un término griego difícil de traducir. Sí, se lo puede entender como temperancia también, pero hay otros atributos que tienen que ver con la sofrosine, que tienen que ver con la excelencia, con la virtud, con una vida virtuosa, ¿no? No es solamente la temperancia, la moderación, el dominio, tiene que ver con una virtud aristocrática también, ¿no? Dice, pero los afrodisias constituyen un peligro porque podemos ser esclavos de ellos y carecer de libertad. La clave de la libertad pasará por los griegos por 4 elementos, ¿no? O sea, ¿cómo somos libres? ¿Cuándo y cómo somos libres? Primero, el gobierno de sí y de los otros, que es esto que decíamos recién, ¿no? El tirano y el déspota, por ejemplo, son incapaces de dominar sus pasiones y deseos. Entonces, tiranos, déspotas, son ejemplos perfectos, básicamente, de figuras que en la esfera pública representan la incapacidad de dominio de sí. El punto 2, B. El carácter viril de la templanza, el dominio y mando es para los griegos un atributo masculino. Esto es muy interesante, este elemento. Dice, el hombre afeminado padece de acrasia, falta de dominio, y acolasía, intemperancia.
Lo femenino para el griego no es homosexualidad, no es sinónimo de homosexualidad, ni un rol pasivo tampoco en la relación sexual, sino lo femenino está asociado, este atributo de lo femenino está asociado con, por ejemplo, la pereza, la indolencia, la carencia de fuerza, el libertinaje, el ser esclavo de los placeres y la incapacidad de gobernarse a sí mismo. Esto puede resultar hoy muy chocante, obviamente, digamos, ¿no? Más en tiempos de explosión de feminismos, esta caracterización, pero bueno, efectivamente el mundo griego era un mundo estrictamente masculinista, no diría machista, diría masculinista, y era un mundo aristocrático, profundamente jerárquico, jerarquizado, asimétrico, ¿no? Y este elemento de lo viril era un mundo, insisto, masculinista, virilista. Había un elogio de lo viril como lo noble, como lo guerrero. En el fondo tenemos que entender la ética griega como una ética de lo guerrero. El espíritu guerrero es el espíritu que estaba por detrás, ¿no? Ustedes ven que todas las virtudes griegas son virtudes que tienen que ver con virtudes guerreras. La valentía, el dominio de sí mismo. Ser valiente no implica ser temerario. Bueno, son todos atributos típicos de la reflexión guerrera, ¿no? Por lo tanto, el carácter viril es un carácter que tiene que ver con la templanza, con el dominio, con el mando de sí, y por default lo femenino tiene que ver con lo opuesto, con el no dominio, incluso con los elementos libertinos. O sea, alguien libertino que tiene relaciones sexuales con mujeres, supongamos, o con prostitutas, de hecho en el mundo griego también se veía esto, digamos, ¿no? Este apelativo de feminidad o de feminidad no valía solamente para alguien que se dejaba llevar por los placeres en términos generales, sino también, por ejemplo, para alguien que frecuentaba mucho prostitutas. Ese hombre era femenino también, porque tiene que ver sobre todo con estas atribuciones de pereza, indolencia, carencia de fuerza, incapacidad de dominio de sí. ¿Mm? Bien, y el punto cuarto tiene que ver con la estética de la existencia. Dice, esto es una existencia fundada en la verdad del amor recto, que ya veremos la próxima clase, de Jenofonte, Platón. La estilización de la actitud produce una estética de la existencia, no una codificación de actos, que se estructura en tres ámbitos que son la dietética, la económica y la erótica, que veremos la próxima clase. Vamos a centrarnos en estos tres dominios específicamente, o si ustedes quieren, 4 dominios, si sumamos por último a la filosofía, porque tiene que ver con la libertad y la verdad. Dietética, económica, erótica y filosofía son esos 4 elementos que estructuran, o esos 4 ámbitos o 4 áreas que estructuran la estética de la existencia. La estética de la existencia es el resultado, básicamente, de una existencia puramente virtuosa, ¿no? Y que sobre todo constituye una moral de forma y no de norma, o una moral no tanto de códigos, como veremos después con el cristianismo, sino una moral apoyada en la repetición estilizada de actos virtuosos, ¿no? Que busca una austeridad, pero busca la austeridad sin que esté escrita en un papel, ¿se entiende? O sea, no es una moral prescriptiva, no es una moral normativa en ese sentido, no hay 10 mandamientos en el mundo griego, no existen los 10 mandamientos, para ser claro. Lo que existe es, bueno, existen comportamientos que son vistos como virtuosos y que tienen que ver con estas características que recién les mencioné, del ejercicio sobre sí, del mando, de la encrateia y sobre todo de la sofrosine, ¿no? Bueno, vamos a dejar acá el material de lectura, la próxima veremos dietética, económica, erótica, y vamos a leer aunque sea algunos párrafos de la historia de la sexualidad de este tomo, ¿no? Veamos. En la página, bueno, en mi página 39, que corresponde a el capítulo de la problematización moral de los placeres, dice, quiero leerles la definición que da específica Foucault. Dice, las afrodisias son actos, gestos, contactos que buscan cierta forma de placer. Cuando San Agustín traerá a cuento en sus confesiones los recuerdos de sus amigos, de su juventud, la intensidad de sus afectos, el placer de los días pasados, junto a las conversaciones, los fervores y las risas, se preguntará, si todo ello no revela bajo una apariencia inocente la carne y esa liga que nos une a ella. Pero cuando Aristóteles en la Ética Nicomaquea se interroga para saber cuáles son precisamente aquellos
que merecen ser llamados intemperantes, su definición es cuidadosamente restrictiva. Solo los placeres del cuerpo que revelan la intemperancia, la acolasía. Y entre aquellos hay que excluir los de la vista, los del oído y los del olfato. Esto es muy interesante, ¿no? Es decir, los placeres intemperantes son los placeres del cuerpo y específicamente los placeres que no tienen que ver ni con la vista, ni con el oído, ni con el olfato, sino que tienen que ver con el tacto. Dice, no es intemperante encontrar placer en los colores, en los gestos, en los dibujos, no más que en el teatro o en la música. Sin intemperancia podemos encontrarnos con el perfume de las frutas, de las rosas y del incienso, como dice la ética Eudemia. Al que absorba tan intensamente la contemplación de una estatua o la audición de un canto que pierda el apetito o el gusto de practicar el amor. Pues no hay placer susceptible de acolasía si no hay tacto y contacto. Contacto con la boca, la lengua, la garganta, para los placeres de la comida y la bebida. Contacto con otras partes del cuerpo para el placer del sexo. Este es el punto. O sea, hay acolasía, hay intemperancia, o puede haber, no hay, digo, puede haber, ese es el peligro, puede haber acolasía o intemperancia, si hay contacto con la boca, la lengua y la garganta, o con otras partes del cuerpo, y acá se está refiriendo a la genitalidad, también, a todo el cuerpo, pero a la piel, digamos, y a la genitalidad. Un poco más adelante, en la página 42, dice, la cuestión ética que se plantea no es qué deseos, qué actos y qué placeres son los que uno tiene que valorar. No, si bien hay una jerarquización de placeres, como vimos, no es tanto esa la pregunta, es con qué fuerza nos dejamos llevar por los placeres y los deseos. La ontología a la que se refiere esta ética del comportamiento sexual, por lo menos en su forma general, no es una ontología de la carencia y del deseo. No es la de una naturaleza que fija la norma de los actos, es la de una fuerza que asocia entre sí actos, placeres y deseos. Actos, placeres y deseos. Esta relación dinámica es la que constituye lo que podríamos llamar el grano de la experiencia ética de las afrodisias. Es decir, esta asociación entre actos, placeres y deseos. Las afrodisias son las tres cosas juntas. Actos, placeres y deseos, que son indisociables, no se pueden separar, ¿no? No son separables. Un poco más adelante va a decir Foucault, dice, el exceso y la pasividad son para un hombre las dos formas mayores de la inmoralidad en la práctica de las afrodisias. Este es el punto clave, de la inmoralidad, ¿no? ¿Por qué? Porque el exceso y la pasividad están marcando una carencia de dominio sobre sí. Uno se deja llevar, y no hay que dejarse llevar, hay que gobernarse, hay que mandarse, digamos, ¿no? Sigo un poco más, dice, de una manera general, la actividad sexual es percibida como natural e indispensable, ya que por ella pueden reproducirse los seres vivos, la especie en su conjunto escapa a la muerte, y las ciudades, las familias, los nombres y los cultos pueden prolongarse más allá de los individuos condenados a desaparecer. Platón clasifica los deseos que nos conducen a las afrodisias entre los que son más naturales y necesarios. Y según Aristóteles, los placeres que aquellas nos procuran, tienen por causa cosas necesarias que interesan al cuerpo y la vida corporal. En suma, la actividad sexual tan profundamente anclada en la naturaleza y de manera tan natural no podría ser considerada como mala. Es decir, no es mala la actividad sexual. El problema es cómo conducirla, cómo usarla, cuál es el uso que hacemos de la actividad sexual. Este es el elemento. Un uso reproductivo, pero también veremos el vínculo o cómo se caracteriza el vínculo entre hombres en el mundo griego, el vínculo sexual entre hombres. Bien. Y vamos a leer esta última cita y con esto vamos cerrando la clase de hoy. Vean esto que decíamos recién sobre el carácter femenino, que me parece interesante de pensar, ¿no? Acá dice en la página el capítulo de Libertad y Verdad, ¿no? Dice lo siguiente, el que manda, el hombre, pues, posee la virtud ética en plenitud, mientras que en el caso de los gobernados y para la mujer es suficiente tener la suma virtud apropiada para cada uno.
La templanza y el valor son pues el hombre virtud plena y completa de mando. En cuanto a la templanza o el valor de la mujer, se trata de virtudes de subordinación, es decir, que tienen en el hombre a su vez su modelo cabal y acabado, el principio de puesta en obra, de subordinación. Para que dimensionen, lo vamos a ver la próxima clase cuando analicemos la económica, pero para que dimensionen la profunda asimetría que había entre hombres y mujeres en el mundo griego, era absoluta, digamos, ¿no? Que la templanza sea de estructura esencialmente viril, tiene otra consecuencia, simétrica e inversa de la precedente, y es que la intemperancia depende de una pasividad que la emparenta con la femineidad. En efecto, ser intemperante es, en relación con la fuerza de los placeres, estar en un estado de no resistencia y en posición de debilidad y de sumisión. Es ser incapaz de esta actitud de virilidad respecto de sí mismo que permite ser más fuerte que sí mismo. ¿No? Acá están un poco los atributos, ¿no? La intemperancia tiene que ver con esto, con la posición de debilidad y de sumisión frente a los deseos. En este sentido, el hombre de placeres y de deseos, el hombre de la falta, de dominio, acrasia, o de la intemperancia, acualasía, es un hombre al que se podría llamar femenino, más ante sí mismo que ante a los demás. Es una experiencia de la sexualidad como la nuestra, una experiencia de la sexualidad como la nuestra, en la que una escansión fundamental opone lo masculino y lo femenino, la feminidad del hombre se percibe en la transgresión efectiva o virtual de su función sexual. Nadie estaría tentado a decir que un hombre que el amor de las mujeres lleva excesos que es afeminado, salvo si se efectúa sobre su deseo todo un trabajo de desciframiento y de hacer salir la homosexualidad latente que vive en secreto, su relación inestable y múltiple con las mujeres. Bueno, esto es una famosa tesis, también es la tesis de Freud sobre Don Juan, digamos, ¿no? Que un poco lo que planteaba Freud es que Don Juan en el fondo era homosexual, estaba con un montón de mujeres, pero no podía estar con una. O sea, esa imposibilidad de estar con una mujer realmente era un síntoma, era un signo de la imposibilidad verdaderamente de establecerse, ¿no? Establecerse con alguien, digamos, ¿no? Es decir, un libertino que está con muchas mujeres no puede estar con ninguna, por lo tanto habría cierta latencia homosexual. Pero no es esto lo que Foucault quiere plantear. Dice, al contrario, para los griegos es la oposición entre actividad y pasividad la que es esencial y la que señala el dominio de los comportamientos sexuales como aquel de las actitudes morales. Entonces observamos claramente por qué un hombre puede preferir los amores masculinos sin que nadie sueñe en suponer femineidad. Desde el momento en que es activo en la relación sexual y activo en el dominio moral sobre sí mismo. ¿Se entiende? No, incluso un hombre que estaba con hombres no era visto como femenino. De ninguna manera, si moderaba sus relaciones y si mantenía, esto lo vamos a ver la próxima clase en la erótica, y si replicaba en la esfera íntima su rol activo, si había un isomorfismo activo-activo, o sea, activo en la esfera pública, activo en la intimidad, era un hombre masculino, no estaba sospechado de femineidad, ¿no? Al contrario, un hombre que no domina suficientemente sus placeres, sea cual sea su objeto de elección, esté con mujeres también, está considerado como femenino. La línea divisoria entre un hombre viril y un hombre afeminado no coincide con nuestra oposición entre hetero y homosexualidad. Tampoco se reduce a la oposición entre homosexualidad activa y pasiva. Marca la diferencia de actitud respecto de los placeres y los signos tradicionales de esta femineidad. Pereza, indolencia, rechazo a actividades un poco rudas del deporte, no afectarán forzosamente a lo que en el siglo XIX se llamará invertido, sino solo al que se deja llevar por placeres que lo atraen. Está sometido a sus propios apetitos, tal como a los de los demás. Este es el punto. O sea, la característica de la feminidad tiene que ver con este dejarse llevar, con la incapacidad de mando, y no tiene que ver con una identidad sexual, no tiene que ver con una autopercepción, no tiene que ver con una orientación sexual, todas nociones que van a venir con la modernidad, digamos. No, tiene que ver con atributos de conducción de sus placeres, o de no conducción, o de intemperancia. Es en ese sentido, independientemente de su objeto o su elección sexual, digamos, ¿no?
Bueno, bien, vamos a dejar porque ya la próxima arrancamos con la dietética, con estas tres áreas, que son la dietética, la económica y la erótica, y la filosofía o el vínculo con la verdad, digamos, ¿no? De esa manera estaríamos cerrando el volumen 2. Bueno, vamos a cortar acá porque ya van 50 minutos, es bastante, y son muchos conceptos, me parece que dimos muchos conceptos. Así que los invito, obviamente, a que vayan leyendo los volúmenes, o sea, que vayan leyendo, eso es lo ideal, digo, ¿no? Que vayan gradualmente leyendo el volumen y cualquier duda que tengan, la hagan al foro y hagan sus aportes en el foro interactivo, que ahí estaremos respondiéndolos. Bueno, les mando un gran abrazo a todos y a todas y seguimos la próxima clase con el volumen 2.